черная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Llegué solo, no por decisión, sino por saldo. Las islas anteriores me vaciaron de voces, de pasos ajenos, de respiraciones que me acompañarán en la noche. Lo comprendí apenas el casco tocó la arena. Este lugar no estaba hecho para recibir grupos. Isla Muerta exige testigos individuales, no equipos. Desde la orilla, el paisaje parecía detenido en un duelo antiguo. El cielo no estaba nublado, pero la luz caía con una cualidad mortecina, como si hubiese atravesado demasiadas capas de algo antes de llegar a la superficie. El mar no golpeaba la costa. Se retiraba con cuidado, casi con respeto. Cada ola parecía pedir permiso para existir. Avancé tierra adentro y sentí algo inmediato, difícil de describir sin caer en metáforas gastadas. La isla me reconocía. No como intruso, no como amenaza. Como continuidad. Como alguien que ya había perdido lo suficiente para caminar ahí sin resistencia. La vegetación no crecía hacia arriba, se inclinaba. Los árboles no competían por el sol, parecían cansados de buscarlo. Sus troncos mostraban cicatrices profundas, surcos irregulares que no correspondían a garras ni a colmillos, sino a algo más deliberado, más metódico. Al tocarlos, la corteza cedía con una suavidad inquietante, como piel envejecida. Retiré la mano con un sobresalto involuntario. La textura permaneció en mis dedos más tiempo del que debería. No había sonidos de bienvenida, ni insectos, ni aves pequeñas, ni el murmullo habitual de una selva viva. Solo mis pasos y una vibración lejana, casi imperceptible, como si algo enorme respirara muy despacio bajo la tierra. No era silencio absoluto, era contención. Encontré los primeros restos sin buscarlos. Huesos dispersos, aún húmedos, con marcas irregulares que no indicaban caza eficiente, sino consumo desesperado. Un herbívoro había sido devorado por otros de su especie. Más adelante, fragmentos de un depredador joven, parcialmente ingerido, rodeado por huellas de adultos. La cadena alimenticia aquí no seguía jerarquías. Se plegaba sobre sí misma. La isla no premiaba la fuerza ni la adaptación. Castigaba la persistencia. Mientras registraba el terreno, sentí una punzada extraña en la sien, un dolor breve pero preciso, como si alguien hubiese presionado una aguja invisible contra mi pensamiento. No fue mareo. Fue memoria. Durante un segundo, solo uno, creí escuchar una risa conocida. No giré. No quise confirmar si provenía de afuera o de mí. El cielo cambió sin transición. Una sombra gigantesca cruzó el suelo y todo mi cuerpo reaccionó antes que la razón. Levanté la vista y lo vi. El Quetzalcóatlus no descendía. Dominaba el aire como una extensión natural de él. Sus alas no batían con violencia, se deslizaban con una lentitud solemne, casi ritual. La envergadura era absurda, desproporcionada incluso para lo que sabía posible. Cada pliegue de membrana parecía contener historias antiguas, fracturadas, cosidas de nuevo. Su cabeza, alargada y angulosa, giró apenas, lo suficiente para que uno de sus ojos me encontrara. No había hambre en esa mirada. Había evaluación. Sentí como algo dentro de mí se acomodaba, como si una parte profunda aceptara que ese encuentro no era azaroso. El animal no chilló, no descendió. Solo continuó su trayectoria, proyectando una sombra que tardó demasiado en retirarse del suelo, como si la luz durara en volver. Seguí caminando con una presión constante en el pecho. La nostalgia comenzó a filtrarse sin aviso. Pensé en voces que ya no escucharía, en manos que no volverían a empujar puertas oxidadas conmigo. La isla parecía amplificar esos pensamientos, estirarlos, devolverlos con mayor peso. Cada recuerdo se sentía observado más adelante, encontré estructuras parcialmente cubiertas por musgo grisáceo. No eran ruinas comunes. Los muros conservaban una geometría precisa, pero algo había crecido a través de ellos, no rompiéndolos, sino incorporándolos. Raíces que parecían nervios. Tubos que palpitaban con una actividad lenta. Me di cuenta entonces de que Isla Muerta no albergaba instalaciones. Las había absorbido. Un sonido seco interrumpió mis pensamientos. Frente a mí, dos criaturas se enfrentaban. No era un combate territorial. Era consumo mutuo.
Se atacaban sin prisa, arrancando fragmentos del otro con una calma que helaba la sangre. Ninguno intentaba huir. Cuando uno cayó, el sobreviviente continuó masticando hasta que otro, más pequeño, se unió al festín. El ciclo no tenía final, solo reemplazos. Me alejé con dificultad, sintiendo como el aire se volvía más denso, más cargado de algo que no era humedad. Pensamientos que no me pertenecían rozaban la superficie de mi mente, como dedos probando una herida abierta. No escuchaba palabras, pero sí intenciones. Comprendí entonces el verdadero propósito de esta isla. No se trataba de crear vida, ni siquiera de controlarla. Aquí intentaron enseñarle a recordar. Al caer la noche, el cielo se tiñó de un azul profundo, casi negro. Me detuve y miré alrededor. Isla Muerta no rugía, no se defendía, no perseguía. Se limitaba a existir, acumulando conciencias fragmentadas, emociones residuales, ecos de decisiones que jamás debieron tomarse. Y supe, con una certeza que me atravesó como una sentencia silenciosa, que este era solo el inicio. Que la isla no me había mostrado nada aún, que estaba preparándome. Porque Isla Muerta no mata de inmediato. Primero, te recuerda quién eras. No dormí, no porque el entorno lo impidiera, sino porque la isla no deja descansar la conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, algo reorganizaba mis recuerdos, los desplazaba, los mezclaba con imágenes que no me pertenecían. Despertaba con la certeza de haber soñado vidas ajenas. Manos que no eran las mías, respiraciones que jamás habían pasado por mis pulmones. Al avanzar al amanecer comprendí que Isla Muerta no se mostraba de golpe. Se revela por capas, como si quisiera medir cuánto puede soportar un testigo antes de quebrarse. El terreno comenzó a descender suavemente hacia una zona donde la vegetación desaparecía casi por completo. La tierra estaba desnuda, cubierta por una película blanquecina, similar a sal cristalizada. Cada paso dejaba una huella que tardaba demasiado en borrarse, como si el suelo se resistiera a olvidarme. Allí los sonidos regresaron, no de forma natural, sino ordenada. Pulsos rítmicos, intervalos constantes, vibraciones que coincidían con mis latidos. Cuando me detenía, el ritmo se alteraba. Cuando retomaba la marcha, volvía a sincronizarse. No era una ilusión, la isla estaba ajustándose a mí. Encontré el primer complejo principal emergiendo del terreno como una costilla gigantesca. No parecía construido, sino osificado. Las paredes mostraban patrones que imitaban sinapsis, ramificaciones nerviosas solidificadas en concreto y metal. Al cruzar el umbral sentí un cambio inmediato. El aire adquirió una densidad distinta, como si estuviera saturado de pensamientos suspendidos. Dentro, no había cadáveres. Había presencias. Entré al complejo cuando entendí que la isla no era el experimento final, sino el vertedero. La arquitectura emergía del follaje como una herida mal cerrada. Concreto carcomido, acero vencido por la sal, corredores que respiraban un frío ajeno al clima. Nada estaba abandonado del todo. Todo seguía funcionando con la obstinación de un cuerpo que se niega a morir. El aire cambió primero. Perdió el olor a selva y adoptó uno clínico, agrio, saturado de desinfectante viejo y carne húmeda. Las luces, amarillas y fatigadas, dibujaban sombras largas que no coincidían con las formas que las proyectaban. Cada paso me acercaba a un centro donde la ciencia dejó de fingir propósito y se convirtió en costumbre. Las cámaras de contención aparecieron una tras otra, alineadas como vitrinas de un museo blasfemo. Dentro, criaturas inmóviles aprendían a no moverse para no sentir. Algunas conservaban la silueta reconocible de dinosaurios. Otras eran un error sostenido por tubos, grapas y promesas rotas. Vi un terópodo con el pecho abierto y sellado por placas traslúcidas. El corazón visible, aumentado, latiendo con una cadencia irregular, como si hubiera aprendido el miedo. Vi extremidades añadidas donde no debían existir, injertos que no buscaban fuerza sino obediencia. En una celda circular, un animal alzó la cabeza al sentirme. La musculatura del cuello estaba atravesada por filamentos que pulsaban con luz tenue, sincronizados con impulsos que no eran naturales. Sus ojos, demasiado enfocados, me siguieron con una atención impropia. La mandíbula se movió con dificultad, no para morder, sino para imitar. El sonido que emitió no fue un rugido. Fue un intento torpe de forma humana, un molde vocal aprendido a golpes de electrodo.
No entendí palabras, pero entendí intención. Era súplica ensayada por alguien que jamás tuvo permiso de aprenderla. Más adelante, un recinto de observación albergaba a un herbívoro mutilado de defensas. Sus ojos, húmedos y abiertos, no buscaban salida, buscaban contacto. Al verme, su respiración se aceleró y el cuerpo tembló con una emoción que reconocí de inmediato porque era mía. Anticipación seguida de decepción. En su piel, marcas de repetición, incisiones idénticas, una y otra vez, delataban pruebas de estímulo emocional. Alegría inducida. Calma forzada. Dolor dosificado. Habían aprendido a medir sentimientos como variables, a provocarlos y retirarlos con la frialdad de quien ajusta un dial. El pasillo central desembocaba en un laboratorio mayor. Allí, las jaulas no estaban pensadas para contener cuerpos, sino conciencias. Pantallas mostraban patrones cerebrales superpuestos con gráficos de comportamiento. En algunas, la actividad era errática, caótica. En otras, demasiado ordenada. La obediencia perfecta, comprendí, no se logra quebrando huesos, sino alineando pensamientos. Vi un saurópodo juvenil sostenido por arneses, con electrodos clavados a lo largo del cráneo. Cada descarga provocaba un cambio sutil. La mirada perdía algo, la postura cedía un grado más. No lo estaban entrenando para vivir. Lo estaban preparando para aceptar. Aceptar órdenes. Aceptar dolor. Aceptar su propia reducción. En una ala sellada, el vidrio estaba reforzado como si esperaran que lo que había dentro recordara cómo abrir puertas. Allí yacían los peores restos del proyecto. Híbridos sin nombre, resultados de cruzar biología con anhelo. Uno de ellos respiraba con un patrón casi humano, el pecho subiendo y bajando con una regularidad aprendida. Sus ojos se cerraban cuando la luz aumentaba, como si supiera que mirar era castigado. Cuando la iluminación descendió, volvió a abrirlos con cautela, evaluando el entorno con una inteligencia cansada. No era consciente en el sentido pleno, pero tampoco era una bestia. Estaba atrapado en el medio, donde el sufrimiento no tiene lenguaje suficiente para terminar. Cada cámara contaba una historia sin narrador. La de científicos que siguieron adelante porque detenerse implicaba aceptar lo que habían hecho. Fusionar seres humanos con dinosaurios, cruzar todos los límites morales, la de protocolos que se escribieron para justificar la crueldad con palabras largas. La de una empresa que confundió control con progreso y dejó de distinguir entre investigar y fabricar infiernos portátiles. Sentí el peso de la isla sobre los hombros. No como amenaza inmediata, sino como evidencia. Aquí no había persecuciones ni gritos. Había algo peor, persistencia. El mal no necesitaba correr, estaba instalado. Funcionaba por turnos. Registraba datos. Sonreía en informes. Seguía adelante con la certeza de que lo que venía no sería más violento, pero sí más definitivo. Porque después de ver cómo se enseña a sufrir, ya no queda espacio para la ignorancia. Solo para la decisión de mirar hasta el final o cerrar los ojos para siempre. Isla Muerta no culmina con violencia inmediata. Culmina con aceptación. El cielo se abrió en una claridad fría, sin promesa, y el aire adquirió una quietud que no pertenecía a la naturaleza. Cada sonido parecía medido, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo para escucharme mejor. Avancé hacia el corazón del complejo, siguiendo una intuición que no sentía del todo mía. Las estructuras ya no se escondían, se ofrecían. Muros curvados, superficies que respiraban con una cadencia lenta, pasillos que parecían anticipar mis pasos. A cada tramo, una sensación conocida regresaba, no como imagen, sino como emoción. La urgencia de un padre por volver, el cansancio de una madre al final del día, la risa nerviosa antes de entrar a una zona marcada como no segura. No eran recuerdos sueltos. Eran legados. El núcleo se reveló sin dramatismo. Una cámara amplia, circular, abierta al cielo. En el centro, una estructura viva sostenía una red de fibras translúcidas que ascendían y se perdían en la bóveda. Allí comprendí el diseño final. Isla Muerta no era un laboratorio ni un santuario. Era un cerebro. Un organismo insular que almacenaba conciencias incompletas para evitar que se extinguieran. Ingen no quiso crear vida eterna. Quiso vencer al olvido. El costo fue inaceptable.
Conciencias humanas fragmentadas, injertadas en cuerpos incapaces de sostenerlas, empujaron a la fauna hacia una desesperación constante. El canibalismo no era hambre, era una búsqueda torpe de completud. Comer al otro como intento fallido de recordar quién se fue. Vi criaturas acercarse al núcleo y tocarlo con una reverencia triste, como animales que regresan a un lugar donde algo bueno ocurrió alguna vez. El cielo se oscureció de nuevo. El Quetzalcóatlus descendió por última vez, posándose en el borde de la cámara. Esta vez no hubo evaluación. Hubo despedida. Sentí una presión en el pecho, no de amenaza, sino de peso compartido. Comprendí que esa criatura cargaba con demasiadas voces, demasiadas miradas que no le pertenecían. Sus alas no eran instrumentos de dominio, eran soportes para una memoria que nadie quiso llevar. Me acerqué al núcleo y el contacto fue inmediato, no doloroso. Honesto. Las fibras se tensaron y una avalancha de presencias atravesó mi mente. Los que cayeron, los que dudaron, los que confiaron. No vi sus muertes. Sentí sus últimos pensamientos. No reproches. No odio. Responsabilidad. El mensaje no era acusación. Era encargo. La isla no quería otro huésped. Quería un portador externo. Entendí el giro final con una claridad que me heló la sangre. Isla Muerta no busca retener para siempre. Busca trascender. Necesita a alguien que salga con la verdad intacta, sin fragmentarla, sin maquillarla. Alguien que cargue con la culpa y no la diluya. Alguien dispuesto a vivir con la condena de recordar por todos. Retiré las manos. La conexión cedió. La isla lo aceptó. El Quetzalcóatlus alzó el vuelo, esta vez sin sombra. La fauna se dispersó con una calma inédita, como si el ciclo hubiese concluido. No hubo explosiones ni colapsos. Solo una quietud profunda, definitiva. Un cierre. Abandoné la isla con el cuerpo entero y el espíritu mutilado. Mientras el mar se abría frente a mí, comprendí que no había victoria posible. Solo una elección: callar y permitir que todo se repita, o hablar y cargar con el peso de lo que vi. Elegí lo segundo sin épica, sin orgullo. Elegí porque no quedaba nadie más. Isla Muerta no fue la peor porque matara. Fue la peor porque recordó. Ese es su epitafio. Y ahora, también el mío. Interrumpimos nuestra programación habitual para dar paso a una transmisión urgente. En las últimas horas, una serie de archivos audiovisuales de origen desconocido han comenzado a circular de manera masiva en Internet, televisión por cable y plataformas digitales. El contenido es extremadamente perturbador. Las imágenes, cuya autenticidad está siendo verificada por múltiples organismos internacionales, muestran instalaciones biotecnológicas ocultas, criaturas vivas que no corresponden a ninguna especie conocida y lo que parecen ser experimentos genéticos ilegales. Advertimos a la audiencia que parte del material puede resultar sensible. Hasta el momento, no se ha logrado identificar al responsable de la filtración. El individuo detrás de estas grabaciones no ha revelado su nombre, su ubicación, ni su identidad, tampoco a las personas que le acompañaban y que murieron a lo largo de las grabaciones por diferentes criaturas y cosas. Según expertos consultados, los complejos mostrados no figuran en registros públicos ni privados. Sin embargo, varios detalles técnicos coinciden con patentes y proyectos históricos vinculados a la corporación InGen. Lo que estamos viendo no parece una película ni una simulación. Las criaturas presentan comportamientos complejos, vocalizaciones que recuerdan al lenguaje humano, respuestas emocionales claras y, en algunos casos, interacción consciente con quien graba. Uno de los fragmentos más inquietantes muestra a un espécimen encerrado que parece reconocer palabras, reaccionar al tono de voz e incluso imitar sonidos humanos. Si esto es real, estamos ante la violación más grave de los principios científicos y humanos de la historia moderna. No hablamos solo de manipulación genética, hablamos de conciencia alterada, sufrimiento inducido y experimentación prolongada. En las últimas horas, InGen ha emitido un comunicado negando cualquier relación con el material difundido. Sin embargo, antiguos empleados y consultores han comenzado a hablar bajo condición de anonimato, afirmando que algunos de estos proyectos existieron y nunca fueron cerrados. Las grabaciones continúan publicándose de forma automática. No importa cuántas veces se eliminen, reaparecen. Gobiernos han solicitado reuniones de emergencia. Organizaciones de derechos humanos exigen respuestas inmediatas. La comunidad científica está dividida entre el horror y la incredulidad. Lo más inquietante no es lo que muestran las imágenes.
es que no parecen grabadas para convencer. Parecen grabadas para dejar constancia, como si quien las registró supiera que no iba a volver y necesitara que el mundo mirara en su lugar. Durante semanas creí que estos registros serían confiscados, enterrados bajo demandas, silencios comprados y comunicados tibios. Creí que InGen apagaría esto como apagó tantas vidas. Pero subestimé algo: la velocidad del horror cuando ya no pertenece a un solo lugar. No fui yo quien presionó el botón de transmisión, fue el sistema. El mismo entramado que usaron para vigilar, para mentir, para observar sin ser vistos, estaba conectado a algo más grande de lo que previeron. Cuando intentaron borrar los archivos, activaron una redundancia automática. Un protocolo diseñado para preservar la memoria crítica. Ironía pura. Su última creación decidió hablar. Ahora mismo, mientras dejo constancia de esto, las islas están en todas partes. En pantallas de salas de estar. En teléfonos temblando en manos que no estaban listas. En aulas, hospitales, bares, oficinas gubernamentales. No hay advertencias. No hay censura. El mundo está viendo cómo se deshace un mito. Están viendo a padres no regresar. A madres pedir ayuda a algo que ya no era humano. Están escuchando gritos que no suenan a actuación porque no lo son. Están mirando a los dinosaurios con ojos humanos, y a los humanos convertidos en algo peor que bestias. No hay música. No hay narrador externo. Solo la verdad, cruda, insoportable. InGen ya negó todo 3 veces mientras hablo. Sus acciones cayeron antes de que terminaran de mentir. Algunos gobiernos intentaron bloquear la señal. Otros fingieron sorpresa. Ninguno pudo apagarla. Porque esto ya no es un video. Es un testimonio global. Y entonces entendí el verdadero propósito de Isla Muerta. No era el final del proyecto. Era el seguro de que, cuando todo colapsara, alguien recordara. Yo no soy un héroe. Soy un sobreviviente roto que convenció a gente buena de ir a un infierno que no entendía. Cargo con nombres que no me pertenecen y culpas que no se disuelven con disculpas. Cada noche sueño con alas enormes cruzando el cielo y con voces que me preguntan si valió la pena. Hoy, mientras el mundo mira, no siento alivio, siento condena. Porque una vez que ves esto, ya no puedes volver a mirar a otro lado. Porque ahora todos son testigos. Y los testigos ya no son inocentes. Si estás viendo esto, no me busques. No pidas explicaciones más suaves. No intentes convertirlo en entretenimiento. Esto no es una historia. Es una advertencia. Las islas existieron. Las personas murieron. Las aberraciones siguen respirando en algún lugar del mundo. Y si permitimos que esto se archive, que se olvide, que se relativice. Entonces Isla Muerta no fue el epitafio. Fue un ensayo. Yo hice mi parte. Mostré todo. Ahora la pregunta ya no es qué hizo InGen. La pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes con lo que acaban de ver? Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утирая.